bienvenidos a este episodio número 36 de Jugada de 3. Nunca habíamos hecho un episodio de Jugada de 3 en un estadio de un mundial de fútbol. Este es el primero, pero tranquilos que no vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de lo que toca, que es de NBA. Ya sabes que este es tu podcast favorito de NBA en español. Y hoy creo que es uno de los más cargados que recuerdo, ¿eh? Muchas cosas de las que hablar porque estamos con la resaca del draft de la NBA. Hay mucho que hablar de ese draft, mucho que hablar de ese draft. Estamos también todavía con resaca de la llegada de Giannis Antetokounmpo a Miami, ese traspaso que deja muchos frentes abiertos y mucha letra pequeña también que analizar. Y además es que el mercado pues ya va a un ritmo, Adrián Mercader tiene que estar feliz porque ahora mismo ya hay miles y miles de rumores, así que nada, voy a saludar ya de una a tanto a Leo Carranza como a Adrián Mercader. Está la sonrisa de Leo, de Adri, evidentemente. Os saludo como siempre, chicos, con pregunta. Vaya semanita que tenemos, ¿eh? Vaya semanita. Solo voy a pediros un titular con el saludo, que es el traspaso de Giannis. Si gana Miami, si gana Giannis, si ganan los dos o no gana ninguno. Muy buenas. Yo lo dejo a Adri, que es su tema. Nada, chicos, lo primero saludar a ambos. Para mí, gana Miami. Independiente, mira, creo que ha dado incluso hasta poco, pero independientemente de dar más o dar menos, conseguir a un jugador histórico y generacional como es Giannis Antetokounmpo, o sea, que la oportunidad se te presente encima de la mesa, me parece importante, me parece importantísimo. Y eso ya a mí me hace pensar que Miami, después de la salida de Jimmy Butler, han estado mucho tiempo en la mediocridad, por fin sale de ahí, independientemente de que vaya a salir como vaya a salir. Ha dado poco, ¿eh? Esto va a juego, lo voy a dejar ahí. Creo que Leo piensa distinto, ¿no? Para ti no es poco, ¿no? Es un montón, pero coincido cómo andan, muchachos. Creo que gana Pat Riley más que Miami porque, bueno, lo buscó durante 6 años, incluso más, y finalmente lo logró. Me parece que Miami es un equipo que está acostumbrado a eso, a conseguir figuras vía trade o vía agencia libre. El único gran nombre que ha marcado la historia de la franquicia vía draft es Dwayne Wade y todos los demás están fuera de eso, así que tiene que ir por ese lado y lo logró. Así que voy por lo positivo. Bueno, hay muchas cosas, ya lo hemos dicho, así que toca sumario y arrancamos ya con el temazo que es esa llegada de Giannis Antetokounmpo a Miami. Giannis Antetokounmpo ya es jugador de los Miami Heat. Repasamos todos los detalles y consecuencias del traspaso más sonado del año. Noche de draft, con algunas sorpresas y nombres importantes a tener en cuenta. Jaylen Brown está en el mercado y la novela solo acaba de comenzar. ¡Comenzamos! The Airball. Esa imagen es de Giannis Antetokounmpo y Bam Adebayo, que ya tenían muy buena relación. No sé si ya habían quedado con la idea de que iban a ser compañeros, pero estaban viendo concretamente el partido de Women NBA entre las Aces y las Liberty. Antes de meternos en faena, vamos a ver cómo termina esta novela para que ya terminemos de decidir si es mucho o es poco. Miami recibe a Giannis Antetokounmpo y a Bobby Portis. Milwaukee abre las puertas de par en par del Fiserv Forum porque si no, no entran. Tyler Hero, Jaime Jaquez Jr., Kelly Ware, Kasparas Jakučionis. 3 primeras rondas, una de ellas es la del draft que acaba de pasar, el puesto número 13. Un swap es cambiar una posición por otra en algún draft concreto. Y una segunda ronda. Todo eso es lo que ha puesto sobre la mesa Miami para llevarse a Giannis Antetokounmpo en una recta final en la que se puso también Boston bastante caliente y le obligó, yo creo, también a tener que poner todo esto. Bueno, vamos a hablar un poco de todo, pero yo creo que arrancar por ahí, de esos nombres propios que salen de Miami, por ejemplo. Yo estoy convencido de que Jaquez, el propio Kelly Ware también, pero Jaquez principalmente, yo creo que estaba doliendo mucho soltarlo en las oficinas de Miami. Tyler Hero creo que lo tenía asumido. Bueno, os dejo que os explayéis un poco más ahora de lo que es la operación en sí. Luego vamos a hablar de cómo queda Miami, de qué rol puede tener Giannis, de cómo hay que rodearlo, pero la operación en sí, chicos, ¿qué conclusiones os deja?
Pues, a ver, lo primero que quiero comentar es que es cierto, yo, o sea, antes he dicho que me parece poco, pero es mucho. Pero me parece poco respondiendo a una pregunta que me hago en mi cabeza, que es... Permitimos cambiar de opinión, ¿eh? No pasa nada, aunque sea 3 minutos pero... más tarde. O sea, son al final no dejan de ser 4 picks, un swap, o sea, son 3 picks y un swap, un intercambio de ronda, pero no hay tampoco un jugador diferencial. Eso es lo que me refiero, ¿no? Que me deja un poco la sensación de que los Bucks consiguen mucho a cambio, consiguen jugadores jóvenes interesantes, que el Wade al final para mí es el jugador que más potencial tiene dentro de todo el traspaso, pero también tiene su lado negativo, ¿no? Al final Erik Spoelstra dejó de confiar en él, sobre todo por sus, no problemas extradeportivos y que sea una mala influencia, sino por su poca ética de trabajo, ¿no? Eso se ha filtrado durante toda la última temporada sobre Miami y es algo que deja un poco de dudas. No sé si ahora cambiándose de franquicia y en Wisconsin, que es una ciudad, vamos a llamarlo un poco más aburrida que Miami, por no decir que es un mundo totalmente opuesto, se centra. Eso es lo que me refiero. Creo que los Bucks no reciben, ¿no?, a ese jugador sobre el que construir su proyecto. Pero es cierto que evidentemente pues reciben mucho para comenzar una nueva aventura. Ya se está empezando a especular también, y he escuchado ciertos rumores de que incluso Tyler Herro, y me sorprende porque es originario de Wisconsin, a lo mejor ni se pone la camiseta de los Bucks y lo mandan otra vez a otro equipo en un traspaso y para intentar conseguir todavía más arsenal del draft. En líneas generales, yo quiero... Lo de Herro, perdona, Adri, lo matizo, lo de Herro es porque le queda solo un año de contrato. Y entonces, claro, si te lo quedas, el año que viene lo mismo, chao, se va a agencia libre y no lo pierdes directamente. Seguro. Y por terminar y darle paso a Leo, a mí no me parece... o sea, he visto que nadie, evidentemente, habla de Bobby Portis porque el que llega es Giannis, pero teniendo en cuenta la situación en la que se queda el banquillo de Miami, es cierto que Bobby Portis ha pegado un bajón de calidad, sobre todo en la última temporada, pero tal vez en un contexto nuevo se vuelva a motivar y vuelva a ser ese sexto hombre importante. Y yo creo que teniendo en cuenta sobre todo cómo el descampado, ¿no?, como se dice aquí en España, que es ahora mismo el banquillo de Miami Heat, un jugador como Bobby Portis creo que hay que tenerlo en cuenta. Viene debajo del brazo y evidentemente no es el epicentro del traspaso, pero creo que es algo a tener muy en cuenta. Sí, coincido la con miradita de Bobby Portis, ¿eh? Con esos Bobby ojos, Portis. esos ojitos. Sobre todo porque, por esto que menciona Adri, de que no le sobran jugadores a Miami luego de lo que hicieron. Uno de esos deportistas, como decíamos, fue Nate Ament, el pick número 13 de este draft, que se puso la gorrita de Miami, pero va a terminar jugando para Milwaukee Bucks. Tengo mis dudas sobre varias cosas de este traspaso. Primero es qué hará Milwaukee con Tyler Herro, porque antes de draftear vía Miami a Nate Ament, fue por Braden Burris, que es otro guardia. Tienen a Ryan Rollins. No tiene mucho sentido quedarse con Herro si podés conseguir algo a cambio que se adapte mejor al plantel y a la línea de tiempo. Tiene 26 años, Rollins tiene 23, Burris es más joven incluso, entonces puede que lo veamos traspasando a Tyler Herro sin que juegue un solo minuto en la franquicia, o tal vez en el deadline salga hacia otro destino. Se habla mucho de Detroit. Pero desde el punto de vista más relevante de este traspaso, que es el de Miami y el de Giannis Antetokounmpo, siempre tuve mis dudas realmente en términos de fit, cómo iba a encajar un traspaso que involucre a Giannis y a Miami y que no tenga Bam Adebayo yéndose a otro equipo. Porque es verdad, desde lo defensivo parecen ser la mejor dupla interior de la NBA en este momento. Sí. No tengo ningún tipo de dudas en eso. No vamos a ponernos a discutir sobre encaje, pero en ataque van a necesitar mucho más. No sabemos qué va a pasar con Norman Powell porque todavía no ha renovado y si pide mucho dinero quizás los termina desangrando y no pueden hacer absolutamente nada al respecto. No tienen ese impacto perimetral que ahora mismo requiere un plantel conformado por dos interiores que justamente necesitan tiro a su alrededor como para abrir los espacios y para tener referencias en el perímetro. En ese contexto creo que Miami todavía no se dejó de mover y el traspaso de Giannis se va a valorar
más allá del nombre, obviamente, que decíamos en la previa, ya es importante que Miami haya fichado un jugador de ese calibre, se va a valorar por lo que hagan en el resto de la offseason. ¿Qué le traen a Giannis para poder conformar un plantel competitivo y ser fuertes en el este? Está buenísimo que el Heat haya hecho este traspaso, porque creo que le añade un componente más a una conferencia que ya no tiene nada que envidiarle al oeste. Estamos hablando de tal vez 11 o 12 equipos que tienen chances de pelear por lo menos por el play-in, y los puedo empezar a nombrar, pero me voy a olvidar de alguno. Creo que sacando Brooklyn, Milwaukee y quizás Chicago, que puede llegar a ser sorpresa, pero en este momento no lo tengo tan arriba, todos los demás tienen una oportunidad de luchar por play-in o playoff. Incluso Washington, sí, que viene de draftear número 1. Mira, vamos a tratar de ver cómo está ese vestuario de Miami Heat. Ahora mismo la pregunta es esa, si tienen suficiente. Creo que todos responderemos que no, y evidentemente estoy de acuerdo con lo que decís de que se van a mover. Ahora os cuento algo, por cierto, relativo a eso. Exteriores ahora mismo con contrato en vigor está Davion Mitchell, Drew Smith, Andrew Wiggins, pero es su último año, Nikola Jovic y Miron Garner, que prácticamente es un jugador residual. Interiores, Bam Adebayo, Giannis Antetokounmpo y Bobby Portis. No hay nada más. Eso es todo lo que hay ahora mismo bajo nómina. Norman Powell acaba contrato, va a la agencia libre, y veremos si son capaces o no de convencerle de que quizás se rebaje un poquito. Con toda la lista de jugadores que veis ahí a la izquierda, el total de salarios para la 26-27 ahora mismo es de 188 millones. Es decir, que van a tener que tratar de pescar como vía agencia libre, principalmente, porque tampoco tienes tanto como para meter en un posible traspaso, ¿no? Estamos de acuerdo los tres que lo que necesita Miami es tiradores, un par de tiradores fiables, y yo diría que también un buen backup de 5, ¿no? Porque has perdido a Kelly Oubre, que era un poco lo que había ahí. Sí, y yo por añadir, y no pido, tampoco creo que tenga que ser un base de renombre, pero sí me falta un base un poco director de orquesta, ¿no? Porque con veteranía sí puede ser. Porque Davion Mitchell es un jugador que a mí me gusta mucho, a nivel personal creo que ha crecido mucho desde que llegó de Toronto a Miami, porque abandonó Sacramento, se marchó a Toronto y parecía que la carrera de 1-8 o 9 del draft, corregirme si me equivoco en la posición, parecía ya que se estaba acabando y estaba nada más empezar, básicamente, como el que dice. Y gracias a que llegó a Miami, Erik Spoelstra supo reconvertirlo como jugador, pero es cierto que se me queda un poco corto a la hora de un equipo con responsabilidad como el que va a tener ahora con Antetokounmpo, con Adebayo, el que va a tener que subir el balón en momentos importantes de la temporada y en playoff. Ya me estoy teletransportando a momentos de playoff de la próxima temporada, de años próximos. No creo que Mitchell sea ese jugador, entonces creo que sí, que si puedes intentar conseguir, evidentemente, tiradores, debes conseguirlo. Ya se habla incluso de jugadores como Klay Thompson, si finalmente hay una rescisión de contrato con Dallas Mavericks o lo traspasan, o, dependiendo de la situación. Se habla de jugadores que pueden aportar desde la línea de 3. Para mí lo más importante es lo que has dicho tú, Nacho. Para mí el pivot suplente debe estar ahí, porque ahora mismo no hay nada más allá de Adebayo y de Giannis Antetokounmpo. Y sobre todo un base que tenga experiencia, que pueda... Un Three Jones, para que me entendáis. O sea, un Tyus Young, perdón. No estoy poniendo tampoco la escala muy alta. Simplemente un jugador que pueda jugar 20 minutos y ordenar un poco el juego. Creo que eso es lo importante, lo que debería Miami centrarse en este mercado. Se ha escuchado, Leo, nombres como Buddy Hield, Klay Thompson, Malik Beasley, Tim Hardaway Jr., Colin Sexton, Luke Kennard. A mí varios de estos me gustan, creo que podrían aportar bastante. Sí, y coincido con Adri. A eso hay que agregarle un perimetral que se pueda crear su propio tiro y pueda generar para el resto. El mejor Giannis, o el Giannis campeón, el que pudo lograr cosas colectivamente hablando, estuvo al lado de Drew Holiday. Y creo que Holiday, más allá de sus limitaciones en ataque, tiene eso justamente, complementándose con Chris Middleton, que era el que destrababa los partidos en ofensiva, porque Giannis necesita a alguien que desde el perímetro, cuando él está sobremarcado, o cuando no encuentra los espacios, o cuando se cierra en la pintura del equipo rival, alguien destrabe la situación. Y en este caso, por eso siempre tuve mis dudas, el segundo mejor jugador del plantel
necesita justamente lo mismo. Entonces, Bama Adebayo no va a ser ese jugador que destrabe los partidos, más allá de que puede meter el triple y mejorar incluso en ese aspecto. Pero sí necesitan a alguien como Norman Powell. Por eso si Powell es capaz de resignar dinero y de quedarse manteniendo un poco el equilibrio en las finanzas de Miami, es el fichaje perfecto, porque tiene todos esos recursos que el Heat necesita, complementándolo obviamente con esto que decían ustedes de tiradores confiables, y agregaría también algún defensor perimetral, porque si se dan estos fichajes, muy probablemente al que tengas que mover es a Wiggins, y sacando a Davion Mitchell perdés mucho de eso. Creo que va a tener mucho protagonismo Pelle Larsson en la próxima temporada, va a ser importantísimo para este plantel. Se lo ha ganado, y se lo ha ganado en la última campaña, es verdad. Nacho, ¿puedes corregirme un momento? ¿Simone Fontecchio no tiene contrato con Miami? Él acababa contrato también. Sí, exacto. Vale. Lo he puesto ahí. Es la misma situación que Norman Powell. Pero yo creo que Fontecchio es un jugador que sí que puede ser más sencillo de convencer. Además, él está muy contento en Miami y el contrato que él tenía yo creo que era ya un mínimo de veterano, ¿no? O si no, seguramente lo va a poder aceptar también así. Yo creo que es un jugador que sí que va a seguir en Miami, pero evidentemente no es el 1A que diría Becky Hammond que necesita Miami, ¿no? En ese caso. Para mí, lo de Norman Powell y la renovación, me gustaría que Norman Powell diese un paso hacia un lado. Yo creo que a él mismo le puede llegar a interesar el decir, oye, mira, voy a perdonar millones, he hecho la mejor temporada individual de mi carrera. Vale, sí, es cierto. Es muy fácil decirlo desde mi posición, O sea, es muy fácil decirlo. Pero creo que él está ante una situación en la que, si realmente piensa, oye, perdono millones, pero es que voy a tener un rol súper importante en el equipo, sería importante para Miami, ¿no? Lo siguiente, renovarle, porque tendrías todo lo que necesitas y todo lo que ya estamos poniendo encima de la mesa en un jugador. Un jugador que conoce la casa porque ya ha estado una temporada ahí. Un jugador que mete puntos y que en momentos en el que el partido se puede atascar puede aparecer Norman Powell sin ningún tipo de problema y ya tiene experiencia de sobra en la mejor liga del mundo. No estamos hablando de un jugador que lleve 1, 2 o 3 temporadas en la mejor liga del mundo. Y luego un jugador que tiene no un gran acierto, pero que sí puede tener una noche grande desde la línea de 3, ¿no? Es una mezcla de todo lo que necesita Miami. Entonces, a lo mejor Miami ofreciéndole un contrato a largo plazo, pero rebajando un poco los millones, se llega a un acuerdo. Y creo que tiene que ser uno de los objetivos principales de Miami en este verano. Sí, estoy de acuerdo. Oye, la pregunta que os hago es, tal y como queda ahora mismo la plantilla de Miami y dando por hecho que van a reforzarse. No sabemos exactamente qué nombres son, pero vamos a imaginar que sí que consiguen al menos un buen tirador, si no dos, y un backup en el puesto de 5 y un base, lo que hemos dicho aquí un poco. Si consiguen cumplir un poco esas expectativas, para vosotros Miami pasa a ser automáticamente candidato al anillo. No digo a ser importante, no, yo estoy diciendo candidato al anillo, es decir, el mismo estatus que le ponemos a Oklahoma, que le ponemos a San Antonio o que le podemos poner a los Knicks en el este. Para mí sí. O sea, para mí un equipo falta mucho, falta mucho por rellenar la plantilla, pero para mí un equipo con Andrew Wiggins, que creo que va a volver a estar otra vez en el foco mediático de un equipo competitivo, y la última vez que le fue muy bien a Warriors, y tener a Bam Adebayo y a Giannis Antetokounmpo, es que ya a nivel defensivo ahí pocos equipos hay mejor que tú. Y con que lo hagas medio bien, y Antetokounmpo sobre todo, es una cuestión que también hay que poner encima de la mesa, esté bien en cuanto a salud, porque se ha lesionado siempre en los playoffs en las últimas temporadas, para mí es un equipo de cuarto, tercero. Si redondean bien las cosas en la agencia libre, con algún traspaso pequeñito, también contando con que Miami es un gran mercado, y el mercado de buyouts, de agentes libres, que eso es más adelante, en el mes de febrero, pero alguna incorporación interesante podrían hacer. Yo creo que al final se te queda un equipo apañado, y yo creo que no hay excusa para poder competir por el anillo. A ver, diría que no, pero al mismo tiempo, viendo cómo se fue desarrollando la NBA en los últimos 5 años, el finalista del Este no ha sido el número 1 de su conferencia, más allá de Boston. O sea, el único equipo que llegó a las finales de la NBA siendo número 1 de su conferencia es Boston en 2024. Luego tuvimos casos como Miami en 2023 siendo octavo, como Indiana siendo quinto, los Knicks fueron terceros, y podríamos seguir dando ejemplos.
Entonces, eso significa que incluso en una temporada en la que no pudiste establecer el mejor ritmo en regular season, tenés chances de llegar a las finales, y con ese contexto Miami me parece que puede pelear. Todo va a estar marcado por lo que decía Adri. La salud de Giannis es clave. Si Giannis, y por eso creo que también le doy el voto positivo a su candidatura, si Giannis está bien, está sano, cualquier equipo que lo tenga puede competir. Y creo que Giannis sabe que tiene algo que probar, no porque no sepamos quién es ni el talento que tiene. Ya ha sido el mejor jugador del planeta en algún momento de su carrera, 2 veces MVP, campeón, Finals MVP, defensor del año, todo lo que ya conocemos. Pero sí que desde 2021 en adelante, colectivamente nunca pudo superar semifinales de conferencia. Entonces tiene algo que probar. Sabe que este cambio, luego de todo el caos que hizo en Milwaukee en los últimos meses, le puede llegar a jugar en contra si no logra los resultados. Y también a favor si rompe ese esquema. Entonces vamos a ver la versión más dominante de Giannis, creo, en mucho tiempo. Y si pueden armar un plantel medianamente razonable en términos de perfiles que se adapten a él, con hacer algún fichaje, como decía Adri, en el deadline, y ya se vuelve un equipo realmente difícil de sacar de esa lista. Yo voy a hacer una pregunta. Yo voy a hacer una pregunta rápida a vosotros, chicos. No, a mí me ha dado la sensación de que sí. ¿Nos ha dado la sensación a vosotros en las últimas 48 horas desde el traspaso que la gente creo que se ha olvidado un poco de lo bueno que es Giannis Antetokounmpo? Yo no sé si a raíz de esta última temporada de los Bucks, pero me da la sensación de que la gente lo está infravalorando bastante. Yo creo que le han adelantado a nivel de percepción o de lo que es la opinión global, ¿no?, de los aficionados de NBA. Le han adelantado por la derecha muchos nombres que sí que han estado ahí, ¿no? El propio Shea, Luka, el propio Jokic. Yo creo que ahí sí puede ser un poco lo que dices tú. Pero bueno, evidentemente. También entre 2021 el último el título 21. de Giannis, 2026, o sea, queda tan lejos que, por ejemplo, apareció Wemby, Shea, como decías vos, incluso el título de Jokic en 2023 queda lejísimos, y el de Giannis fue 2 años antes. Hasta los Warriors salieron campeones después del título de Giannis. Es muy lejos en el tiempo, pero es verdad. O sea, individualmente las temporadas siguientes de Giannis siguen siendo de élite absoluta. Sí, yo lo ligo un poco con lo que iba a decir antes, que es que yo tengo mucha curiosidad por ver a Giannis en otro contexto. Solamente hemos visto a Giannis Antetokounmpo bajo la disciplina de Milwaukee Bucks. No estoy diciendo que sea buena ni mala, pero tengo curiosidad por ver qué tal le va bajo la administración de un equipo como Miami Heat, que es famoso por potenciar mucho a sus jugadores. Quizás sale rana, pero quizás sale una versión de Giannis que no conocemos y que nos puede llegar a sorprender. Bueno, vamos a avanzar, aunque hablaremos de esto mucho todavía. Quiero ver si antes de avanzar puedo... No, tengo una cosa por aquí que si puedo la voy a meter en el episodio. Ya, cosa hashtag no es Bielsa, ¿no? Diagonal persona. No es Bielsa. Bielsa ya no viene por aquí. Bueno, vamos a avanzar porque hay otra parte activa de todo esto que ha pasado, que son los Celtics, evidentemente. Y claro, tienen un problema llamado Jaylen Brown, porque lo metieron en el traspaso, no salió. Y si bien en su día no pudimos ver televisado lo que pasó con Udoka, yo creo que ahora deberían de televisar el reencuentro entre Brad Stevens y Jaylen Brown, porque eso va a dar picos de audiencia bastante elevados. De momento, en lo que pasa eso, vamos a escuchar a Brad Stevens lo que decía de Jaylen Brown hoy mismo, ha sido esta mañana. Jaylen Brown's a big part of us. Like, you know, I'm never gonna predict the future, but like every indication, everything that I think about is over the past few years has been building around those guys, right? And so obviously you never know, but at the same time, I think the one thing I want to make very clear is how valued he's always been. Like, and he's been amazing. He's been an amazing teammate, great person to be around. We have a great relationship and an open relationship where we talk about everything. And but I don't want to predict the future. But you know, I look at it as this is our team. The Air Ball.
Habla de open relationship. Yo hasta ahora pensaba que las relaciones abiertas era otro tipo de cosas, ¿no? Pero veo que también se aplican al baloncesto. Bueno, de las cosas que dice ahí, evidentemente, la conclusión que yo saco es que Brad Stevens no sabe muy bien dónde meterse, porque evidentemente no puede ocultar que estuvo encima de la mesa para tratar de traer a Giannis y en ningún momento niega, de hecho habla mucho del valor que tiene como jugador, en ningún momento niega que este chico vaya a salir traspasado. Antes de comentarlo, vamos a ver cómo es ese contrato de Jaylen Brown, porque si alguien lo quiere, tiene que llevarse lo que tenemos a continuación. Son 3 temporadas más a razón de 57, 61 y 65 millones. Y de momento ya han mostrado interés, o se rumorea, de 4 sitios que creo que van a ser más. Atlanta es su ciudad, allí nació, allí se crió. Denver Nuggets, esto sería una fantasía, no sé cómo lo veis vosotros, pero ver a Jokic con Jaylen Brown sería una cosa de locos. Portland Trail Blazers, que no sé cómo encajaría este sueldo con el nuevo propietario, pero bueno, ahí lo dejo. Y luego el ceda al paso de los Rockets, que también tendrían interés en incorporar a Jaylen Brown. Os pregunto primero, luego hablamos del futuro. Primero, ¿cómo queda esa situación de Jaylen Brown ahora mismo? ¿Podríamos decir, Boston, tenemos un problema? Sí. O sea, yo pondría, yo si fuese Netflix, Amazon o cualquier promotora, ¿no?, que hagan documentales, yo ya iría poniendo una cámara dentro de ese vestuario y dentro del despacho de Brad Stevens, porque va a haber movida. No sé si va a ser demasiado largo o no, porque incluso ayer ya se especulaba, pese a que Antetokounmpo ya estaba en Miami, que iba a ser traspasado. Incluso hoy mismo se ha empezado a especular sobre un posible traspaso con Cleveland Cavaliers por el interés de Boston Celtics en Evan Mobley, aunque bueno, ya sabemos cómo funciona esto, se van a decir prácticamente que los 29 equipos van a estar interesados en Jaylen Brown, y es normal, es un Finals MVP, pero la situación ahora mismo está totalmente rota. ¿Qué pasa? Que Boston ha arriesgado demasiado, en mi opinión. Creo que si nosotros sabemos perfectamente lo que está ocurriendo dentro de ese vestuario, y tal vez a lo mejor no lo sepamos con la certeza absoluta, con la nitidez perfecta, pero sí sabemos más o menos un poco todo lo que está pasando en Boston, algo que viene ya de hace tiempo, 24 horas después de la eliminación, cuando te remontan 3-1 arriba Philadelphia 76ers, sale Jaylen Brown a decir que él se lo ha pasado muy bien como primera espada. Luego, 2 semanas después, sale diciendo que a ver hacia dónde caen los dados, pero que él está muy motivado con su nueva aventura. Ponen toda la carne en el asador para conseguir a Giannis, finalmente no lo consiguen por no querer incluir a Hugo González, a otro joven, exactamente igual por lo que no lo hayan conseguido. Y ahora evidentemente te has encontrado aquí una situación muy compleja, porque ya todo el mundo sabe que Jaylen Brown no quiere estar dentro de ese vestuario y que Boston lo va a tener que traspasar. Entonces, quieras o no, aunque no haya sido una petición propia de Jaylen Brown, el salir traspasado, el valor del jugador ya ha bajado un poquito, ya no es el mismo que hace 3 semanas. Entonces es una situación muy complicada, porque vamos a ver qué llega a cambio de Jaylen Brown que realmente haga a Boston Celtics seguir siendo un equipo que luche por el campeonato, porque el objetivo de conseguir a Giannis era precisamente eso, seguir siendo uno de los mejores equipos de la NBA. Y ahora puedes perder, ya has perdido a Giannis, puedes perder perfectamente a Jaylen Brown, y a ver ahora qué te llega. Yo no creo que sea un problema para Boston, porque me parece que Jaylen Brown ya había dado indicios en los últimos años de que tiene esa necesidad de ser el líder de un equipo, o de probar que puede ser el líder de un equipo. Tuvo la oportunidad de hacerlo este curso y lo hizo muy bien en temporada regular, pero luego en playoffs se quedaron en primera ronda, y me parece que sus declaraciones luego de la eliminación y demás van un poco de la mano con esa idea de que no se siente cómodo, más allá de que luego digan lo contrario y de que luego jueguen muy bien juntos, no se siente muy cómodo siendo esa segunda opción, no porque no lo pueda hacer, sino porque él pretende más. Y por eso digo que no sea un problema para Boston, porque me parece que Boston está buscando traspasarlo, y que lo va a traspasar si encuentra un acuerdo que le sirva, más allá de que no pudo conseguir a Giannis. Se habla de pivots, que quieren conseguir un pivot en ese acuerdo, en esa negociación. Lo decía Adri recién, lo de Evan Mobley Cleveland. Vamos a ver qué pasa. Brown es muy valioso.
Creo que hay muchos equipos que podrían hacer uso de Brown como líder o al menos tenerlo dentro de un plantel competitivo. Mencionabas recién a Portland, a Houston, más allá de que Houston puede llegar a ser mucho más difícil en términos salariales. Denver, si tira la casa por la ventana, y obviamente Atlanta, que es su Denver casa. con Murray, ¿eh? O sea, puede ser un Murray a Boston, un Brown y tampoco creo que fuera mucho más, ¿eh? Pasa que no le sirve, creo, a Boston tener a Murray y con ese contrato. El problema es que Boston tiene un conflicto relacionado al CBA, al convenio colectivo de trabajo, que tienen muchos otros equipos, que es cuentan con 2 jugadores con más de $50 millones en contrato, que es alrededor de un 30 y tanto % del espacio salarial. Entonces, un 60 y tanto % del espacio salarial está basado en 2 deportistas y luego tenés que utilizar el 40 restante para toda la plantilla. Y sabe Brad Stevens que eso va a ser un conflicto muy grande de acá a los próximos años, y que si no consigue moverlo y hacer algo a cambio que les termine sirviendo más, que sea más flexible en términos salariales, puede llegar a tener un problema a mediano plazo. A mí me suena mucho New Orleans Pelicans ahí, porque tienen a Trey Murphy y tienen pivots como Ives Missy, por ejemplo, que encajarían muy bien con Qué poco le quieres a Jaylen Brown, ¿eh? Bueno, o es un comentario pagado por Catedral Deportiva. No, le mandamos un saludo a Tommy Zabala, pero no. Creo que ahí, pensando en lo que puede recibir Boston, es lo mejor que podría hacer. En el caso de Portland, tal vez conseguir algún pivot de todos los que tiene, Robert Williams, por ejemplo, y algo más fuerte a cambio, pero es difícil hacer esa ingeniería financiera, sabiendo además que Brown te puede llegar a generar un conflicto muy grande si empieza la temporada con el equipo y las cosas no funcionan o sucede algo. Siempre Boston se las arregla para tener una buena regular season, pero puede ocurrir. Sí, eso es verdad. Antes de seguir, he escuchado esto esta mañana y me ha llamado la atención, tanto que he decidido que tenemos que ponerlo, porque es verdad que estamos hablando mucho de Brad Stevens, de Jaylen Brown y tal, pero hay una tercera pata del banco que quizás no tiene la autoridad para decidir, pero sí puede decir cosas. A ver si sabéis de quién hablo, os lo cuentan aquí en el vídeo. I totally agree with it. They can't get a player as good as Jaylen Brown. Now, here's the big thing. The only person that hasn't talked during this whole scenario has been Jason Tatum. Yeah. Like, Jason Tatum needs it. Like, Brad Stevens said what he needed to say. And you know what? I think Jason Tatum needs to step up and say, that's my dude. We won a championship. We're going to try to run it back one more time. I don't know if that's his role, but I do know one thing. Brad Stevens realized they can't make a trade to get someone close to as good as Jaylen Brown, offensively, defensively, and in the way the game's being played. Those two guys can play together. They just got to figure it out. Well, they won a title too. The air ball. Jason Tatum, es verdad que no ha dicho absolutamente nada. No es el perfil de jugador, ¿no? Pero ha habido casos previamente en otros equipos en los que compartían vestuario 2 grandes estrellas y uno le ha tirado el lazo al otro, ¿no? Y le ha dado cariño y ha dicho, oye, sin este no. Es verdad que el silencio de Tatum es cuanto menos inquietante, ¿no? ¿Veis ahí una doble lectura o simplemente es la forma de ser que tiene él, que pasa un poco de todo? Hay silencios que hablan más y que dicen más que las palabras, Nacho. Bueno, es verdad. O sea, lo ves como yo también un poco, ¿no? Sí, yo le doy la razón a ti, le doy la razón al periodista que acabamos de escuchar. Si no dice nada, será por algo. No es... Yo creo que a Jason Tatum tampoco la ha tenido que sentar bien escuchar a Jaylen Brown, el que supuestamente es tu hermano, tu compañero de 1000 batallas, decir, pues es que yo el año que se ha roto el tendón de Aquiles, Jason Tatum ha sido mi preferido. Me lo he pasado muy bien sin él. Entonces es como, coño, ¿vale? Si también te lo has pasado sin mí, no voy a salir yo ahora a salvarte. Además, encima está haciendo esfuerzos por querer salir de este proyecto. O sea, al final Jason Tatum también está diciendo, vale, se quiere ir. Ha dicho que no quiere jugar conmigo, que el año que ha jugado conmigo ha sido el más divertido. ¿Yo para qué voy a ir? O sea, es que te están dejando... vamos, blanco y en botella. O sea, te está diciendo en la cara, sin decirte en la cara, que se quiere ir de ahí. Y eso en Tatum no puede hacer nada. No creo que se arrastre. Yo repito lo mismo que dije, no me acuerdo en cuál de todos los episodios. Creo que a Tatum no le importa
cómo se lo catalogue dentro del proyecto, no le importa que le digan que es la primera espada, la segunda, él no tiene ningún tipo de ego en base a eso. Obviamente tiene su orgullo y considera que es uno de los mejores jugadores de la NBA, todo lo que ya sabemos de las estrellas, pero no le afecta en nada, y a Brown sí. Entonces creo que va de la mano con lo que suele hacer Tatum. O sea, no se va a meter. Eso no significa que no quiera que esté que no quiera que esté Brown o que no. Me parece que un poco le da. Claramente son amigos y le debe gustar jugar con él, pero le debe dar lo mismo. O sea, si en el caso de Brown aparece Trey Murphy con otro jugador más y tienen chances de ser campeones, no va a cambiar nada. Y veo a Boston como franquicia históricamente muy... no sé cómo decirlo, pero muy basada en el liderazgo de sus principales figuras en la oficina y en el banquillo. O sea, desde Red Auerbach, pasando por Danny Ainge y ahora Brad Stevens, creo que son un equipo, una franquicia que históricamente dejan que las decisiones las tome el que toma las decisiones, y el resto callados, acata más tradicional. Lo que el dirigente dice, esté bien o esté mal. A diferencia de otros equipos que, como decías vos, Nacho, aparece quizás una estrella y habla además y genera un conflicto. Bueno, Miami me parece una franquicia bastante parecida en ese sentido, al punto de que cuando habló Butler, terminó saliendo Butler. Entonces, creo que va más por ese lado. Bueno, hemos cerrado la novela Antetokounmpo y estamos hoy abriendo la novela Jaylen Brown. Esperemos que no dure tanto, esperemos que se resuelva antes, porque yo particularmente acabo hasta las narices ya de la novela Antetokounmpo. Bueno, hay que hablar del draft, que era el otro punto fuerte de este episodio, y no ha habido sorpresas. Evidentemente el número 1 lo elegía Washington Wizards y el número 1 fue Divansa. Así se recibió, así se celebró en la capital de Estados Unidos. With the first pick in the 2026 NBA Draft, the Washington Wizards select Anise Dibansa Jr. from Brigham Young University. Look at everybody I got, and I just added that. Awesome! It's going down this year. Hey, let's go. The Air Ball. Esta es la bestia que acaba de adquirir Washington Wizards, una joya, desde luego que sí. Viene a hacer 25,5 puntos por partido, 6,8 rebotes, 3,7 asistencias. Es el primer número 1 que eligen los Wizards desde John Wall. Esto fue en 2010, ha llovido ya por la capital de Estados Unidos. Líder de anotación en la División 1 de la NCAA. Tiene 7 pies cuando abre los brazos, 7 pies de envergadura, 2,04 de altura, 98 kilos y una cobertura, si se pone de pie y estira los brazos, de 2,69 metros. Ahora vamos a ver si realmente había otros que podían haber sido el número 1, que creo que vamos a coincidir que sí. Pero por hablar un poco de este jugador que ha drafteado Washington Wizards, no sabemos qué va a pasar con Anthony Davis, ni siquiera con Trae Young. ¿Veis en Divansa que es un perfil de jugador capaz de liderar un proyecto con aspiraciones grandes, de llegar lejos en el este? Yo, por lo poco que he visto, y lo he dicho ya en anteriores programas, no soy un experto de baloncesto universitario, pero evidentemente de cara al draft me he intentado informar de lo mejor posible y lo máximo. Y es cierto que a mí Divansa, lo que he visto de él, me da la sensación de que puede ser una superestrella absoluta. Evidentemente todo esto va respaldado con todo el conocimiento de expertos baloncestísticos en baloncesto universitario americano que respaldan lo que estoy diciendo, que este jugador pinta a estrella absoluta. Y a mí, normalmente este tipo de jugadores caen en proyectos donde hay prácticamente nada. O sea, es decir, son un solar, donde tardan años en poner otra vez, ¿no?, el equipo a punto, como se suele decir, para al menos empezar a ser competitivos y brindarle a ese número 1 del draft la oportunidad de ir ganando partidos y de probarse en playoff. ¿Qué ocurre? Que aquí en Washington hay una situación bastante curiosa, a expensas, como has dicho tú, de ver lo que va o lo que tiene que ocurrir con Anthony Davis. Yo le pido al destino o al dios del baloncesto
pese a que no vayan a ser un equipo que gane muchísimos partidos, me sorprendería que lo hiciesen, pero sí que al menos nos dejen un año estos Washington Wizards, porque creo que son un equipo de verdad divertido. Creo que ese Divansa, Alessar, Anthony Davis a nivel defensivo puede ser muy bestia. Veo a Trae Young también muy motivado, y verle a Divansa en un contexto medio competitivo, no en un equipo que al menos esté ahí luchando por el sexto, séptimo, octavo, creo que es lo mejor que le puede pasar a la NBA y también al propio Divansa, que se empiece ya a foguear desde el principio para intentar ganar partidos y para intentar crear una mentalidad ganadora, una cultura ganadora. Yo, la verdad, lo poco que he visto de él, vuelvo a repetirlo, me parece que sí tiene esa sangre y esas agallas de poder liderar una franquicia. Sí, no sé que si tendrá lo necesario para ser el líder de un equipo campeón, porque eso lo vamos a ver con el tiempo, pero según lo que pude ver y según, como decía Adri, lo que dicen los expertos o los que están más metidos en el básquet universitario y analizan en profundidad todo lo que sucede ahí, es un jugador que en 3 temporadas quizás ya está promediando 29 puntos por partido, entonces ya eso solo te implica que vaya a ser el líder de un equipo, al menos en lo ofensivo. Tiene ciertas dudas en lo que refiere a la defensa, pero vos lo mostrabas ahí, Nacho, tiene el perfil físico para complementar con el compromiso defensivo y volverse mucho mejor. Y el hecho de que Washington sea un conjunto que ya está no formado, porque lo mencionaba Adri, no sabemos cómo se va a desarrollar, pero sí, claro, con figuras de renombre y establecidas en la liga y demás, puede generar que Divansa desde el arranque ya sea un jugador, no sé si calibre All-Star, pero que empiece a competir al más alto nivel, o que al menos se vea con otros ojos lo que hace, porque está en un equipo competitivo. Me gusta mucho lo que hizo Washington en los últimos años. La comparativa entre lo que tenía en 2023 y lo que tiene ahora es brutal. Es un gran trabajo de la gerencia, salga como salga, y Divansa es la pieza principal de este proyecto, porque puede que Trae Young y Anthony Davis no funcionen, o que Anthony Davis pide el traspaso, pero ya tenés al jugador que vas a desarrollar de acá a los próximos años, entonces están bastante cubiertos en ese sentido. Para quien no lo haya visto, yo diría que es que no le quiero hipotecar, ¿no?, ni etiquetar, pero tiene cositas de el joven Kevin Durant, ¿no? Tiene cositas de estas. En cuanto a que es un alero muy alto, muy espigado, no tira mal, finaliza muy bien al aro. Es un poco la comparativa que haría vosotros también. Digo, si tuvierais que elegir a uno, siendo muy injustos, porque siempre que comparas a un jugador joven con uno que ya es una leyenda, es complicado. A mí es que es poner demasiado peso encima, demasiado peso a las espaldas. Digo para que la gente que nos está viendo se imagine cómo es Divansa, ¿no? No puede ser exactamente así, pero yo creo que Kevin Durant sí puede ser una buena comparativa. Sí, yo Kevin Durant, yo diría incluso que se parece un poco a LeBron James, que se parece un poco a Paul George. Es ese tipo, ¿no?, de jugador de 2'5", 2'4", que puede tirar desde media distancia, que tiene un tiro de suspensión más o menos parecido, un jugador con mucho físico. Sí, podría hacerme la idea. A mí, tengo que reconocer que a mí al que más me ha recordado es a LeBron James. Bueno, no está nada mal. Tengo los nombres bien marcados. Para mí se parece mucho a Pascal Siakam en la actualidad. O sea, me parece un jugador como Siakam en Toronto o en Indiana, sea cual sea los dos. Y para alguien que no ve NBA ahora, o que se basa más en lo vintage, tiene cosas de Tracy McGrady. O sea, es un jugador súper físico, anotador, que en defensa no se comprometía tanto, pero que tenía el perfil físico como para brillar, y que cuando quería te anotaba 30 puntos por partido sin tener ningún tipo de problema. Iría por esos dos lados. Bueno, le hemos dedicado los minutos que se merece el número 1, pero evidentemente vamos a hablar también de los 10 primeros. Ahí están. Utah en el número 2 eligió a Darrin Peterson. Número 3 de Grizzlies para Cameron Boozer. Caleb Wilson a Chicago en el 4. Los Clippers en ese pick que era de Indiana Pacers, por el que han estado los Pacers arrastrándose todo el año. Bueno, pues han elegido los Clippers a Keaton Wagler. Michael Brown Jr. para Brooklyn Nets. Darius
para Sacramento Kings. Ahora pediremos un minuto de silencio. Kingston Flemings para Atlanta Hawks. Moret Johnson Jr. se va con su antiguo entrenador a Dallas Mavericks y Bryden Barris se va a Milwaukee. De estos yo quiero ligarlo con algo que creo que estamos de acuerdo. Es decir, el orden no es necesariamente la calidad o lo que pueden llegar a desarrollar cada uno de estos jugadores. Y por eso me parece muy interesante esta otra gráfica que vamos a mostrar, que es la predicción para el rookie del año. Porque fijaros que ahí el número 1 no es Divansa. El número 1 es Cameron Boozer, que para mí hubiera sido el número 1. También entiendo que las necesidades de cada equipo luego te marcan qué eliges, ¿no? Darren Peterson es el segundo favorito con Divansa. Luego está Darius Aikoff como cuarto candidato y Caleb Wilson como quinto candidato. ¿Qué esperáis de toda esta hornada, que es muy buena, y que de aquí pueden salir varios jugadores que marquen el destino de la NBA en los próximos años? Mira, yo quiero hablar de Chicago, porque creo que por fin han tenido ese golpe de suerte para de verdad poder empezar una reconstrucción. No necesariamente estoy diciendo que a partir de aquí Chicago vaya a competir, ¿no? Pero es cierto que ya se ven mimbres de un proyecto que al menos va teniendo patas, ¿no? Para ir montando la silla o la mesa, da igual el ejemplo que queráis poner, ¿no? Pero Matas Buzelis está, por ahora, demostrando que es un gran jugador de baloncesto. El traspaso de Josh Giddey ha salido muy bien. Y ahora llega Caleb Wilson en el 4, un jugador que la comparación, ya haciendo comparaciones, es Kevin Garnett, en el mejor de los casos. O sea, que mirar de lo que estamos hablando, ¿no? Un jugador que con muchísimo potencial por delante puede hacer una carrera muy larga y fructífera en Chicago y que puede ser por fin ese rayo de ilusión en muchos años de oscuridad para una franquicia como los Bulls. Un jugador súper físico, un jugador que defiende muy bien, un jugador que evidentemente tiene que pulir mucho el tiro exterior y el tiro de media distancia, pero que es un jugador que viene de meter 19 puntos en North Carolina. Es decir, que es un jugador que está bien preparado, ¿no? Para ya tener rendimiento absoluto. Y también estoy tirando por los nombres típicos, pero tengo muchas ganas de ver a Boozer, porque llevo, como he dicho, 1 mes y medio, 2 meses informándome bastante del draft, ¿no? Para poder hablar del draft con autoridad, y es el jugador, y los expertos lo dicen así, más preparado para tener impacto desde el minuto 1 en la NBA. Por eso, Nacho, también entiendo tu posición de que sea el número 1 del draft. Eso no necesariamente quiere decir que vaya a ser el mejor jugador dentro de 5 años, pero tengo curiosidad de ver cómo se hace con estos Memphis, que también están a expensas un poco, ¿no? De traspasar a Morán y de buscar esa cara, ¿no? Nueva en este nuevo proyecto, en esta nueva década. Sí, creo que también ayuda mucho el contexto, o sea, para el rookie del año. Quizás tanto Divansa, lo decíamos antes, como Peterson llegan a equipos que tienen muchas referencias alrededor de esa selección. Trae Young, Anthony Davis, y del lado de Peterson, Keyonte George, Lauri Markkanen, Jaren Jackson Jr. Entonces puede que tenga menos tiros que Cam Boozer, menos protagonismo que Cam Boozer por cuestiones lógicas, y eso beneficia siempre al rookie que está en el peor equipo. Ya sabemos que el rookie del año no es un premio que se base en el éxito colectivo, porque se entiende que los mejores rookies, los mejores novatos, llegan a equipos en reconstrucción que necesitan de ese jugador para ser mejores. Entonces no se contempla el éxito, el récord de la franquicia. Ahí lo puedo llegar a entender. Creo que es una camada que no nos va a permitir sentenciar nada hasta que veamos por lo menos 2 o 3 años de estos jugadores, porque todos pueden llegar a ser potencialmente el mejor jugador de este draft. O sea, Peterson es considerado por muchos el más completo, el que tiene más talento en ataque y en defensa. Divansa es como dije, un deportista que podría promediar 30 puntos por partido dentro de 3 años. El propio Cam Boozer, Adri lo marcaba, es el más preparado para adaptarse al formato NBA actual. Caleb Wilson, Aikoff, y después podemos seguir más atrás y nos vamos a encontrar con jugadores que quizás no tienen tanto impacto en lo mediático, pero que podrían llegar a ser también realmente valiosos, y siempre hay un deportista o 2 o 3 que salen
vienen entre el 10 y el 30 o incluso en segunda ronda que te terminan sorprendiendo. Sin ir más lejos, el Finals MVP de este año fue segunda ronda. Jalen Brunson entró a la NBA a través de esa segunda parte de la ceremonia, que antes no era segunda parte, era todo continuado. Entonces creo que es una camada muy, muy cargada de talento. Hay que echar un vistazo también a los nuestros, a los nuestros entre comillas, porque, por ejemplo, a Adai Mara, y estamos viendo los picks, pick número 12, se va a Oklahoma City Thunder. Ahora hablamos un poco más de él. Karim López, que fue elegido por Pistons y va a estar en los Grizzlies finalmente. Y luego en el puesto número 24, Sergio de la Rea, lo eligieron los Knicks. Los Lakers, de ahí a los Knicks, y de los Knicks a los Mavericks. Va a jugar, si juega este año, que eso todavía está por ver, porque está el Real Madrid también interesado en hacerse con él. Pues en ver si llega a Dallas, que me parecería un muy buen lugar. De estos tres, ¿qué reflexiones os dejan? Teníamos ayer en el grupo WhatsApp ahí una medio charla de qué significa la llegada de Aymara. Leo, tú dices que le llevan para parar a Wemby. Yo creo que le llevan para otras cosas, precisamente para parar a Wemby. No es la gran virtud de Aymara, la defensa a 7 metros del aro no es su virtud. Yo creo que sí. O sea, yo creo que encontraron en él un jugador de más de 2,20 metros, que físicamente es lo más cercano que pueden encontrar para intentar frenar a Wembanyama, que no es una tarea muy fácil. Que digamos, esto obviamente es cerca del aro. Me parece que es un muy buen protector del aro, que va a tener problemas si Wemby lo saca. Sí, cerca del aro sí. Yo digo que el defenderle abierto va a tener problemas. No. Claro. Yo lo de Aymara lo interpreto más por el lado de que es el día 1 de la salida de Chet Holmgren, porque pasa a tener ya un salario muy alto y interesa más tener a Aymara que a Holmgren. Yo creo que si hay un jugador que tiene que empezar a pensar si va a estar en otro equipo, es Hartenstein, porque tienen una team option en este mercado, en esta temporada, que si la aceptan, no sé si no está cerca de los 20 y tantos millones de dólares, si la aceptan puede llegar a poner en problemas financieramente hablando a Oklahoma City en breve. Entonces, si Mara, que puede llegar a ser un perfil que va a tener muchos minutos en playoff, por esto que mencionábamos de Wemby, en el caso de que jueguen contra San Antonio, porque estamos suponiendo que se vuelvan a enfrentar, pero bueno, podría pasar tranquilamente. Tiene además las virtudes que Hartenstein tiene y por las que llegó Oklahoma City, que es muy bueno pasando la pelota, que tiene ese toque cerca del aro que te puede dar puntos en situaciones de posteo y demás. Es un Hartenstein más alto y más barato. Entonces, si tenés esa opción, quizás por cuestiones financieras y por lo que significa para el proyecto, podríamos llegar a ver a Hartenstein salir de Oklahoma City, aunque todavía no se sabe nada de ninguno de los dos. A mí me parece que no es el mejor sitio para Aymara. Cambiando un poco, porque ya que ha respondido Leo, y estoy totalmente de acuerdo con él, yo creo que en la pintura a Aymara, simplemente por físico, sí puede intentar parar a Wembanyama, pero en el momento en el que Wemby empieza a meter triples con confianza desde 8 metros, a Aymara lamentablemente no va a poder hacer mucho. A lo mejor me equivoco y nos sorprende, ¿no? Y gana agilidad y lo preparan físicamente para eso, pero es algo que nunca ha hecho bien a lo largo de su carrera. Es un jugador muy preparado en otros tipos de cuestiones, pero lamentablemente en ese preciso punto de defender a Wemby, que estamos hablando de defender al jugador más difícil de defender del planeta en estos momentos, o sea, no estamos hablando de defender a mi primo, a Aymara lo veo complicado. Y a mí me primo, por cierto. Regular, es bastante regular. No creo que ni que pueda ser suplente en, en el Almería, pero bueno, imagínate. Yo creo que a Aymara llega a un equipo con una pintura demasiado sobrepoblada. O sea, Jalen Williams, Chet Holmgren, Isaiah Hartenstein y Aymara. O sea, algo me dice que van a tener que salir de ahí. O sea, alguno va a tener que salir de ahí este mismo verano. Y si no sale este mismo verano,
ya me estás asegurando que Adaimara va a ser el cuarto pívot de la rotación, como mucho el tercero a partir de la próxima temporada. Cosa que a mí no me gusta personalmente porque Adaimara, no tiene 18 años, se ha metido 2 años en UCLA y ahora este último año en Michigan, es decir, va a llegar con 22 años a la NBA, no va a ser tan joven. Y lo último que necesita Adaimara es estar en el banquillo, él necesita jugar. Y me ha sorprendido que Warriors, con la necesidad imperiosa que tiene durante los últimos años de tener un pívot que coja rebotes y que tenga una presencia física grande, lo haya dejado escapar. No creo, es una sensación, pero no creo que haya sido el mejor sitio para Dai. Hay otras cosas como Oklahoma, que es el desarrollo de jugadores y de jóvenes talentos, como Cason Wallace, como Jalen Williams, que lo eligieron precisamente en el 12, y que vamos a decir de ellos. O sea, en ese sentido, Adai va a tener suerte porque es una de las mejores franquicias desarrollando jóvenes. Pero, por contexto, no creo que sea el mejor contexto para él. Brevemente, que quiero ir a hablar de Austin Reeves antes de que cerremos, pero simplemente, Karim López, Sergio de la Rea, ¿algo que queréis decir así a modo titular? Sí, mira, justo ahora Nacho, Valencia Basket jugaba esta noche contra el Barça, ha ganado la ACB, ha dado una declaración en DAZN y supuestamente no ha dicho absolutamente nada, ni confirmar ni desmentir, pero desde la radio de Valencia, Radio Taronja, que cubre el Valencia Basket, dicen que le ha dicho su círculo cercano que el año que viene jugará en Dallas. Claro, es que cambia mucho, el haberte ido a un equipo a otro, de repente lo de Dallas yo creo que cambia mucho el panorama de reflexionar sobre si te quedas o no. Sí. No es lo mismo que irse a Nueva York. Dallas va a tener minutos. Sí, no, y crecer a la par que Cooper Flagg, y vas a tener un entrenador que viene del baloncesto universitario que te va a cuidar, te va a desarrollar. Claro. Es que yo creo que se ha alineado todo perfecto para caer de pie en los Mavericks. Sí. Y sobre Karim López, que parecía que Memphis lo quería en el puesto 16, se lo terminó consiguiendo en el 21, porque hay que recordar que Memphis traspasa el 16 por el 17, luego traspasa el 17 por el 21, y aún así draftea al jugador que quería, adquiriendo además múltiples segundas rondas. Así que en ese contexto, además de tener a Boozer y draftear a Karim López, se hacen de assets para el futuro. Muy bien lo de los Grizzlies, más allá de cómo salga luego la carrera de ambos. Sí, han armado un equipo joven y que puede tener proyección. Bueno, antes de irnos, llegan noticias desde Los Ángeles, llegan noticias desde los Lakers. Mirad. The Detroit Pistons were coming aggressively for him. So that's why today the Lakers stepped up. 4 years later, he signs for 4 years, $185 million. The airball. Esto es lo que estaría sobre la mesa de Austin Reeves en estos momentos. Ya me gustaría que estuviera en mi mesa, pero no, es en la de Austin Reeves. 4 temporadas, 185 millonazos para que sean más o menos unos 40 y tantos por año. No está nada mal si recordamos de dónde viene Austin Reeves y cómo se lo ha ganado y cómo se lo ha labrado. Reflexiones, chicos. Evidentemente los Lakers tenían claro que había que seguir con él y Luka dijo en rojo, O sea, haced lo que queréis con LeBron, pero tiene que estar. Pues yo creo que Luka va a tener que reflexionar. Mira que Austin Reeves me encanta como jugador, pero darle 47 millones anuales a un jugador que no defiende, que tiene 28 años y que en playoff promedia 17 puntos, por muy bueno que sea, por la historia de superación que haya tenido, entiendo la relación que hay entre el Crypto.com y Austin Reeves, es un jugador que siente los colores, que eso ahora mismo en la NBA es difícil de encontrar. Quitando todo eso y yo sabiendo que es un jugador espectacular, es una decisión de la cual Los Ángeles Lakers se van a arrepentir. Yo no estoy tan de acuerdo con el contrato que le dieron, pero sí entiendo que, a ver, por encaje y por lo que necesita Luka a su alrededor, tiene sentido que lo hayan blindado, y sobre todo porque, según los reportes, había equipos que le iban a ofrecer mucha plata, mucho dinero a Austin Reeves, entre ellos Detroit y varios otros que querían hacerse de los servicios. Entonces me parece que fue un poco reaccionar ante la posibilidad de perderlo y no encontrar algo mejor que Reeves para rodear a Luka, porque hubiese sido catastrófico. Pero al mismo tiempo me hace pensar en lo que puede llegar a ocurrir con LeBron.
¿Qué va a pasar con LeBron después de esto? Porque es verdad, los Lakers tienen alrededor de 40 y tantos millones de dólares de espacio salarial para moverse en el mercado, pero esos millones los tienen que utilizar para rodear a Reeves y a Luka. Lo menciona Adri. Por mucho que mejoren, su principal debilidad siempre será la defensa. Entonces tenés que tener a su alrededor tiradores y defensores que los potencien. Y cuánta plata, cuánto dinero de esos tantos millones, que 50 aproximadamente, que tienen los Lakers, le van a dar a LeBron o le van a ofertar a LeBron, y cuánto te queda para el resto del plantel, que es lo más importante. Sí, es que claro, digamos que esto va por etapas, ¿no? Y por fases. Y la de LeBron ya arrancó, pero no se ha cerrado y tiene pinta de que va a ir largo, y eso puede afectar a cómo quede todo, o incluso una posible salida. ¿No lo ves en Miami, Nacho, ahora? Me extraña mucho, ya os lo expliqué el otro día. Yo creo que ahora mismo hay muy buena relación. No, pero yo creo que hay muy buena relación entre Miami y, cuando digo Miami, hablo de Pat Riley principalmente, y LeBron James. Pero sí que hubo muchas tiranteces. Yo no sé si volverían a cruzar ese puente. No lo tengo tan claro. Sé que os pone cachondos, pero yo no lo termino de ver. Y aparte de que estamos hablando de que LeBron no va a ir a Miami cobrando menos de, ¿qué? ¿25? No sé con qué lo van a pagar, sinceramente. Ya creo que van muy cargados de salario, ¿no? Pero bueno, en fin, lo veremos. Lo bueno es que vamos a tener semana a semana episodio, y iremos viendo. Bueno, ahora mismo Adrián Mercader está en un parque de bolas, o sea, está como un cochino en el lodo ahora mismo, ¿eh? Está disfrutando todos los rumores que salen y todo. Para dejarme seguir disfrutando antes de cortar, Nacho, nada, decir a la gente que Julius Randle, que llegó por Karl Anthony Towns, se ha marchado a Brooklyn Nets. Por nada. Sí. O sea, lo digo porque Minnesota no ha recibido nada, ¿eh? O sea, nada. Increíble. Ha librado salario. Tenemos que dejarlo aquí, porque estoy en un estadio, se va a jugar un partido y me gustaría mantener mi puesto de trabajo, así que si no seguiría… ¿Qué partido? No voy a decirlo. Hoy no os digo que digáis algo porque tengo que cortar ya. Un beso para todos. La gente que nos está viendo, ya sabéis, like, comentad, compartid, suscribiros a The Airball, suscribiros a los canales de Adri y de Leo, y nos vemos el jueves que viene, episodio 37 ya, qué vértigo. Un beso, chicos. Chao. Chao.